Bueno, muy bienvenidos a todos a este 10º taller de propuestas accionables al desarrollo sostenible de ESN. Esta vez vamos a discutir la ruta crítica hacia los ODS en Bolivia, lo cual es clave, ya que esta pandemia nos ha atrasado mucho, tenemos mucho menos recursos que antes, tenemos que ser súper eficientes y efectivos en la manera de avanzar y pronto vamos a tener nuevas autoridades en todos los municipios y van a necesitar saber cómo hacer esto de la mejor y más racional manera posible. Así que doy la palabra a Enrique Velasco para que presenta en 15-20 minutos y después Miguel Roca va a la discusión. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Realmente un gusto, Charlie, volverte a ver de tanto tiempo. Un gusto estar con el equipo. Y bueno, en estos 15 minutos trataremos de aprovecharlos lo mejor. Voy a entrar a compartir allá. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Estamos bien? Súper. Sí. Bueno, Sí. el tema que hemos planteado como desafío es cómo establecer algún conjunto de criterios que nos permitan realmente poder avanzar en los pocos años que quedan hasta el 2030, avanzar de forma sostenida y sostenible en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El tema, como seguramente Miguel ya lo ha podido probar en la cancha, es que en Bolivia hay demasiadas necesidades, demasiados problemas, demasiadas ideas y realmente hay muy poco de análisis crítico que nos permita ordenar y plantear las acciones que debemos ir tomando en el tiempo para utilizar los pocos recursos que tenemos, para utilizar la débil institucionalidad que tenemos en un proyecto que realmente pueda concitar el interés y el apoyo de la sociedad a lo largo de los próximos 10 o 20 o 30 años, ¿no? El gran desafío es cómo podemos lograr que la gente se pueda comprometer con las tareas a seguir a partir de tener conciencia de que esas acciones que se están asumiendo y esas tareas que se están desarrollando son parte de un proyecto mucho mayor que trasciende lo que pueda plantear algún gobierno coyunturalmente, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Qué criterios, cómo podemos ordenar las ideas desde una mirada sistémica, holística, que nos permita tener esa luz, ese norte a largo plazo que como sociedad nos permita evaluar permanentemente el comportamiento de los políticos, de la economía, etcétera, en términos de esa visión de largo plazo? Básicamente, la hipótesis de partida de esto es que lo que le falta a Bolivia no es tanto conocer temas, sino realmente entender qué es lo que tiene que hacer para no seguir rezagada en términos del desarrollo en América Latina, a pesar de todos los movimientos pendulares que tenemos en lo político, fundamentalmente, pero también en lo económico, ¿no? Esa es la motivación. Y claro, cuando uno frente a objetivos de desarrollo sostenible, nos encontramos con 17 tareas y si escarbamos un poquito más en estas 17 tareas, nos encontramos que en realidad estamos hablando de alrededor de 126 metas individuales, que son las que la mayoría de estos objetivos mayores tiene como metas intermedias para irlos logrando. Pero claramente estos 17 objetivos y las 126 metas que hay detrás de ellos tienen muchos vínculos de relación y por lo tanto es muy difícil simplemente tomar como objetivos aislados, como metas aisladas y pretender realizar acciones o planificar recursos para lograr cada una de estas metas individuales y eventualmente lograr los objetivos que nos lleven a cumplir las obligaciones que el país tiene con respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todos estos temas están interrelacionados, pero lo que nos interesa ver es cómo podemos ordenar toda esta línea de razonamiento para eventualmente tener algo concreto que ofrecer como políticas públicas, ¿no?
si uno ve, el desafío es básicamente, tenemos una sociedad, una casa, un Estado que tiene un montón de necesidades, ¿no? Pero no significa que porque hagamos diagnósticos e identificamos más tareas que hacer, efectivamente vamos a lograr los resultados que esperamos. En otras palabras, para hacer este ejemplito que más o menos agarra la atención de la gente a la que queremos interesarla en este tipo de análisis, si uno invita a gente a la casa y dice, bueno, a ver, díganme qué está mal, alguien va a encontrar goteras, va a encontrar manchas en la pared, va a encontrar cañerías rotas, que de repente la cocina no tiene agua, etcétera, etcétera. Y claramente, si quiero solucionar y poner mi casa de forma cómoda, de que sea vivible, ciertamente que probablemente no debo empezar simplemente por pintar la casa, ¿no? Sino que tengo que ver un poquito más allá cómo se relacionan todos estos temas. Y claro, lo lógico sería, si tengo ese tipo de elementos, primero arreglar las goteras, las cañerías, el techo, etcétera, etcétera, para resolver los temas estructurales que nos permitan darle sentido a lo que significa revocar y planchar las paredes. Una vez que tengo paredes planchadas, podré pensar en pintarlas y finalmente, con los últimos detalles, podré tener la casa arreglada. Es decir, saber qué es lo que hay que hacer no significa necesariamente que tenemos que avanzar. Y ese es uno de los temas importantes en cuanto a estos objetivos de desarrollo sostenible, porque, repito, estamos en una sociedad que primero tiene una gran complejidad en los problemas, tiene problemas que van más allá de lo que son simplemente estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, y encima de eso tenemos débil institucionalidad y pocos recursos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del país, tratásemos de ordenar estos 17 objetivos bajo dos criterios fundamentales. Un primer criterio que significa, por ejemplo, ¿a qué se refieren los problemas? ¿Son problemas vinculados a la forma como los bolivianos vemos el desarrollo, los valores sociales, el tipo de sociedad que queremos a largo plazo, o lo vemos a nivel de problemas micro entre las personas, las transacciones económicas individuales, los servicios destinados a la sociedad, o de repente como la orientación macro de la política laboral o la política económica, etcétera, o finalmente si las organizaciones que expresan la institucionalidad son las adecuadas, por ejemplo, para desarrollar esa política macroeconómica que nos hemos orientado, o si el tema de los gobiernos subnacionales y las competencias autonómicas realmente son compatibles con esta visión social del desarrollo y con la solución de los problemas que vemos a este nivel. Una primera dimensión. La otra, por supuesto, es tratar de entender, en el caso de Bolivia, cuáles de estos temas constituyen efectivamente las causas que hay que resolver, cuáles son los problemas definidos por esas causas y cuáles son los efectos o síntomas que son los que aparecen, digamos, desde la perspectiva de las personas, de la sociedad, ¿no? Entonces, si utilizamos este esquema grueso, vamos a encontrar que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible podrían más o menos caer en este ámbito, ¿no? Temas como, por ejemplo, el tema de la Alianza para el Desarrollo, de la Paz, etcétera, a nivel global, son temas que, por supuesto, le interesan al país, pero que también son temas cuya globalidad hacen que Bolivia no sea la única responsable de resolver estos temas. Es decir, lo que pueda aportar Bolivia a estos temas es relativamente parcial frente a, por ejemplo, temas más puntuales como es la alimentación, el tema de la educación, u otros aspectos en los cuales, por supuesto, las decisiones y la política pública que vayamos a enfrentar tiene más posibilidad de incidir en lo que es la realidad boliviana. Pero además hay temas como, por ejemplo, el tema de la educación, que si uno lo ve en una primera aproximación en lo que dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible y lo que es la realidad boliviana, cuando uno ve lo que son los logros intermedios, parecería que la educación está concebida más como un tema vinculado a generar o a lograr que los jóvenes bueno, los ciudadanos bolivianos tengan mayores habilidades para la empleabilidad. Es decir, es una educación, por lo menos definida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está muy vinculada al tema productivo,
Pero en el caso de Bolivia, tenemos que reconocer que gran parte de los problemas que tenemos es porque en nuestra educación no estamos transmitiendo valores sociales. Es una educación que no está proyectando o generando en la ciudadanía una visión de largo plazo que permita orientar, por ejemplo, nuestro apego al martes de carnaval, ¿no es cierto? Martes de carnaval no está escrito en ninguna ley, pero nosotros dejamos de hacer lo que sea para poder hallar el martes de carnaval. Entonces, de repente, ese valor tiene partes que hay que preservar, pero también otras partes que de repente son perjudiciales en términos de, por ejemplo, la violencia contra la mujer y todo ese tipo de cosas. Entonces, la educación en Bolivia tiene que verse más allá de lo que son las habilidades o destrezas para el trabajo, también como el canal fundamental de transmisión de los valores de la sociedad, algo que obviamente en el caso de Bolivia parece faltarnos significativamente, ¿no? Entonces, a partir de esto, la siguiente pregunta es, bueno, si yo analizo cada uno de estos vínculos que surgen en una primera mirada a lo que podría ser causa, problema, efecto, si yo empezase a analizar vínculo por vínculo entre el objetivo 16 y el 9, entre el 7 y el 8, etcétera, y pudiera asociar cómo esta relación, por ejemplo, entre el 9 y el 12, en qué medida el 9 influye en el 12 o en qué medida el 12 depende del 9, yo podría imaginarme que un primer criterio para ordenar las ideas es que estos 17 objetivos del desarrollo sostenible tienen la misma probabilidad de suceder, es decir, el tema del cambio climático, el tema de la economía, el tema de la educación, etcétera. Estos 17 temas tienen en principio la misma probabilidad de suceder. Pero si yo hago ese análisis de cada par y voy viendo cómo, por ejemplo, el tema del desarrollo económico influye en el calentamiento global, influye en el tema de la educación, influye en el hambre, en la salud, etcétera, yo puedo ir construyendo una forma de expresar estos 17 objetivos en un conjunto de vinculaciones en las cuales cada uno de los 17 objetivos puede expresarse a través de los otros 16, a través de algún tipo de coeficientes o de vínculos de relación. Por ejemplo, si hay una influencia muy fuerte, muy débil o no hay influencia entre ellos, ¿no? Entonces yo puedo definir, expresar cada uno de los 17 objetivos de desarrollo como una combinación lineal de los otros 16 y puedo aproximar lo que llamaríamos los índices de influencia o de dependencia a partir de estas relaciones cualitativas que yo estoy estableciendo respecto a cuán fuerte o cuán débil es la influencia de cada uno de los problemas respecto a los otros 16. Con esa lógica yo puedo recurrir a instrumentos de estadística, de principios de probabilidades, y entonces yo puedo eventualmente desde el punto de vista cualitativo, generar un esquema que me permita asociar cada uno de los 17 problemas en 4 grandes cuadrantes. Un primer gran cuadrante que significaría que están los problemas que son altamente influyentes en los demás. Otro grupo que son, digamos, al mismo tiempo muy dependientes y muy influyentes en los otros. Un tercer cuadrante aquí abajo, en el cual se ubicarían aquellos temas, ¿no es cierto?, los 17 objetivos, que son fuertemente dependientes, pero que influyen poco en los otros problemas. Y finalmente un conjunto de temas que al mismo tiempo son poco influyentes y poco dependientes, es decir, probablemente que no son tremendamente significativos dada la realidad de lo que es el desarrollo boliviano del momento, ¿no? Entonces, a partir de este pequeño esquema podemos asociar un cierto flujo de causalidad. Obviamente estos temas que son mucho más influyentes y son poco dependientes, sin duda que van a influir tanto sobre los conectores como sobre los productos, y por lo tanto yo podría imaginarme que el origen, las causas de los problemas están asociados con estos temas, los problemas estarían más en esta parte y los síntomas o consecuencias estarían más por esta parte, ¿no? Utilizando este tipo de temas, hemos hecho algunos ejercicios en los cuales, por ejemplo, simplemente a título ilustrativo, acá tenemos los 17 objetivos de desarrollo del milenio, y, de desarrollo sostenible, perdón, y los hemos ido
hemos ido encontrando caso por caso el hambre con la salud, el hambre con la educación, el hambre con la calidad de género, etcétera, para ir calculando esos coeficientes que nos permiten medir de alguna manera la intensidad de las influencias del hambre con respecto a todos los demás y de las dependencias del hambre con todos los demás. Esto nos permite generar los coeficientes de influencia, ¿no?, o de dependencia, que los hemos trasladado acá, de tal manera que nos permiten medir en qué medida cada uno de estos temas es un tema que sea más influyente por un lado y que sea menos dependiente por otro, para encontrar el esquema que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, utilizando estos datos, que por supuesto va a depender mucho de cómo defines los temas y todo lo demás, encontramos que los 17 objetivos del milenio, en un escenario que hemos llamado el escenario 3, terminaría dándonos este esquema, ¿no?, donde encontramos que temas como la pobreza, la salud, el hambre o la preservación de los recursos marinos son en realidad síntomas, son consecuencias de, por ejemplo, el tema de el crecimiento económico, el calentamiento global, en fin, el tema de la energía, y fundamentalmente de los más influyentes, que en este caso son el tema de la Alianza Mundial para el Desarrollo, la promoción de las sociedades pacíficas y el tema de la educación, pero ya no entendido solamente como está definido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino desde esa perspectiva mucho más amplia de generación y transmisión de valores que debe tener la sociedad, ¿no? Entonces, este es más o menos el esquema, no lo vamos a comentar, no tenemos mayor interés, tiempo para hacerlo, pero sí ver cómo podemos traducir esto en lineamientos que ordenen los pensamientos, ¿no? Y entonces, cuando uno con esos indicadores cualitativos que los hemos cuantificado a través de estos coeficientes, nos permitiría ordenar más o menos los 17 objetivos en esto, ¿no? Donde encontramos que el tema más conceptualmente dominante es el tema de la Alianza Mundial para el Desarrollo, el tema de las sociedades pacíficas, pero el caso de Bolivia está muy influido por el tema de la educación, porque solamente a través de una educación inclusiva que transmita estos valores en el conjunto de la sociedad es que se va a poder influir, por ejemplo, en el uso sostenible de ecosistemas terrestres. Hoy por hoy, cuando vamos a cualquier pueblo, es desesperante entrar y ver toda la mugre, la basura que hay, y eso es un tema de educación, ¿no es cierto? Pero eso tiene un impacto en el agua, en la tierra, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Porque no tenemos la cultura de respeto a la tierra más allá del discurso. El tema del uso y el acceso a la energía segura, la disponibilidad del agua, etcétera, la producción y el consumo responsables, todo esto confluyen en el tipo, las características del crecimiento económico, y ese crecimiento económico, a su vez, va a definir las condiciones respecto al tipo de industrialización, a la forma de hacerlo, a la reducción de la desigualdad entre países y al interior de los países, el tema del tipo de ciudades, en fin, ya el crecimiento económico te genera, la forma que adoptas de crecimiento económico va a ser muy influyente en cómo, por ejemplo, el tema de la igualdad de género, que ahorita vista de manera aislada, no califica como un factor muy dominante, porque la economía boliviana, por lo menos la economía formal, desconoce, por ejemplo, el rol de la mujer en todo este proceso. Y en la medida que la economía vaya asumiendo, vaya incorporando a las mujeres, esta importancia se va a ir haciendo cada vez más nítida, ¿no? Y eventualmente todo esto confluye en que, por las fallas que tenemos en la concepción del desarrollo, en la forma de utilizar nuestros recursos, en el tipo de crecimiento económico, es que generamos como consecuencia final la pobreza en todas sus formas. Entonces, esto más o menos te permite tener una mirada respecto a cómo podríamos ir entendiendo todos estos objetivos de desarrollo sostenible, de tal manera que podamos orientar la política pública, ¿no? Entonces, si vemos, de lo que se trata es de cómo estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, a partir de este manejo que hemos hecho de vincular
vincularlos a todos ellos a través de no solamente las definiciones de los objetivos, sino también de los temas que están considerados como metas intermedias, nos permitiría ordenar las ideas de las políticas de tal manera que actuando sobre estos factores, ¿no es cierto? El tema de la Alianza Mundial para el Desarrollo, el tema de la educación, el tema de las sociedades pacíficas, el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, etcétera, podríamos generar las capacidades que nos permitan un desarrollo económico y un empleo sostenible, en fin, los otros temas intermedios, que finalmente es a través de ellos que vamos a permitir cambiar los resultados en términos de pobreza, en términos de salud, en términos de alimentación y todos los otros factores que acá, en el caso particular de Bolivia, aparecen en este orden. Entonces, este es un ejemplo de una primera aproximación a cómo realizar el análisis. Pero como hemos ido comentando con Lique y con gente de su equipo hasta ahora, el desafío es que esto no puede hacerlo una persona, ¿no es cierto? Porque en la medida que tú vayas con resultados, por muy geniales y creativos que sean, tú a un político no lo vas a convencer a menos de que hubiera sido parte de la reflexión y entienda efectivamente por qué esta secuencia de acciones es importante en la realidad actual. Entonces, esto nos lleva a plantear un poco cuáles deberían ser las tareas siguientes que deberíamos hacer para que esta lógica de cómo identificar la ruta crítica permita efectivamente traducirse en prioridades que sirvan a la academia, pero sobre todo sirvan a los decisores políticos para dar el apoyo necesario para que esto funcione. Por supuesto, el primer tema, dado que tenemos no más de 10 años para realmente tener resultados en esto, es que exista un primer esfuerzo por, no sé si decir la palabra reformular o formular los objetivos de desarrollo sostenible en función de una visión compartida del desarrollo, pero que no sea simplemente en términos del discurso de Naciones Unidas, el discurso global, sino también que tenga el ajayo nacional, es decir, que traduzcamos estos objetivos de desarrollo sostenible dentro de lo que es el realismo mágico que tiene Bolivia, ¿no es cierto? Las tremendas contradicciones, el tremendo misticismo, la tremenda forma o las diferentes formas de entender el desarrollo que esta elección reciente del domingo pasado nos ha demostrado que se rige por lógicas muy diferentes a las que normalmente guían el pensamiento estrictamente académico, ¿no? Y además, teniendo en cuenta, considerando lo que significan las metas intermedias que también habría que traducir a lo que es la realidad nacional. Ahora, por supuesto, todo esto que estamos mencionando tiene que ver no con el trabajo aislado de una o dos personas, sino tratar de armar un grupo de personalidades absolutamente reconocidas en cuanto a su honestidad intelectual, pero que además conozcan la realidad boliviana de tal manera que puedan tener la mayor objetividad y realismo posible en el análisis de lo que se tiene que hacer, porque como hemos visto, por ejemplo, el tema de género en primera instancia queda muy mal calificado, pero no es porque no sea un tema importante, sino porque el conjunto de factores que inciden en esto van por otro lado, ¿cierto? Es decir, no se reconoce todavía la incidencia de este factor en los otros temas. Y este conjunto de personalidades o este grupo, no sé si llamarlo un task force o algo por el estilo, tendría que tener la capacidad de también poder formular y precisar los problemas vigentes por su relevancia a los objetivos y a las metas intermedias, recurriendo en una primera instancia a analizar los indicadores que ha recopilado ya el equipo del ICE como indicadores nacionales sobre estos temas. Pero está claro que incluso esos indicadores son insuficientes para poder realmente a veces entender o encontrar los vínculos que pueden estar incidiendo que el resultado Z sea parte, o sea, esté inducido o incidido por alguno de los otros X o As, ¿no es cierto? Necesitamos tener la capacidad de ir viendo cómo estos indicadores están vinculados no solamente por correlaciones, sino por relaciones de causalidad, efectivamente.
Por supuesto, este ejercicio de precisar los objetivos, identificar a partir de ellos los objetivos y los problemas vigentes, nos permitiría establecer las relaciones de causalidad que permiten generar lineamientos técnicamente consensuados respecto a cuáles son los hitos de esta ruta crítica. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué tenemos que hacer después? La educación es importante, pero la educación nos va a tomar 1 o 2 generaciones para que se traduzca efectivamente en acciones de política. Por lo tanto, necesitamos orientación respecto a qué vamos a hacer hoy para poner en marcha esta ruta hacia los objetivos de desarrollo sostenible con lo que tenemos, con los profesionales buenos y malos que tenemos, con los políticos buenos y malos que tenemos, con los recursos suficientes o insuficientes que tenemos. Entonces, es fundamental poder no solamente hablar o plantear esto en términos de el deber ser, sino en lo que podemos hacer efectivamente para ser más eficientes en el uso de los recursos en general, ¿no? Y obviamente la siguiente tarea, una vez que académicamente, por ponerlo entre comillas, hemos llegado a acuerdos de racionalidad, la siguiente tarea es socializar los fundamentos y los alcances de esta ruta crítica ordenada por estas relaciones de influencia y de dependencia, de tal manera que podamos organizar y trabajar con grupos de decisores políticos informados, en el oficialismo, en la oposición, etcétera, a nivel de los municipios, de las gobernaciones, porque necesitamos que haya una masa crítica de decisores políticos y de pensadores académicos que coincidan en lo que son las prioridades y la secuencia de las prioridades, de tal manera que evitemos o disminuyamos significativamente las pugnas por los recursos escasos, ¿no? Tener un objetivo común compartido va a ser una gran contribución a evitar que tengamos luchas intestinas innecesarias. Y finalmente, por supuesto, promover como parte de un tema de debate estratégico y de socialización la necesidad de construir estructuras políticas, pero también sociales, de seguimiento, apoyo y evaluación a todos estos procesos y a los resultados asociados a los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, es importante contar con una clase política y una clase académica convencidas de la tarea, pero también es fundamental que la sociedad civil tenga claridad sobre los beneficios esperados y los riesgos que esto conlleva, de tal manera que puedan estructurar efectivamente canales y mecanismos de seguimiento, de apoyo y también de accountability para esta tarea que es tan urgente y tan, digamos, tan compleja de realizar y tan fácil de desviarse si alguien empieza a privilegiar objetivos políticos antes que los objetivos de desarrollo de largo plazo. Bueno, con eso termino, creo que estoy en el tiempo de los 20 minutos y va a ser un gusto poder compartir las discusiones posteriormente. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante. Excelente. Sí, y para comentar, discutir esta propuesta, tenemos la suerte de contar con el recientemente elegido diputado Miguel Roca. No puedo imaginar a alguien mejor para discutir qué tal factible es esta propuesta. Así que adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, querida Ali, que comenzar, ¿no? con la reflexión de que mi visión hubiera sido mucho más pertinente como diputado oficialista de un nuevo gobierno, porque lamentablemente todo esto depende mucho, no únicamente, pero sí mucho de los actores que manejan las políticas públicas. Y sabemos que el actor principal es el gobierno central en este caso, ¿no? De todas maneras, yo tuve el privilegio de conocer esta metodología que nos la presentó el propio Enrique Velasco hace un par de años en una plataforma en la que compartíamos y comenzamos a hacer un diagnóstico justamente para proponer un plan de gobierno. En esa oportunidad recuerdo y creo que sigue siendo muy pertinente la base de datos de la fundación que dirige Enrique, el INESAT.
INACET, siempre conjunto con INESAT, INACET, que sería bueno que Enrique nos cuente un poquito más de eso luego, pero recuerdo, había sistematizado los 20 años de vida de la fundación, ¿no? En talleres, en diagnósticos, etcétera, y había elegido, no sé, los 20 problemas que aparecían con mayor frecuencia como obstáculos para el desarrollo, para la solución de los grandes problemas nacionales. Y sí recuerdo que la construcción de esa matriz que nos muestra Enrique, nos embarcamos en un grupo pequeño, y esto yendo a comentar la propuesta de Enrique de socializar, ¿no? Y de involucrar personalidades, entre comillas, en esto, demanda mucho compromiso, demanda creer, o sea, compromiso con lo que se está haciendo y creer en una metodología, que como cualquier metodología, no es la única y uno siempre tiene herramientas, como cuando quiere resolver cualquier problema, ya sea de la vida cotidiana o académica, ¿no? O de política pública, uno recurre a una metodología o a una herramienta para analizar y para pretender dar solución al problema que se plantea. Entonces, primero se necesita un gran compromiso con la actividad, que en este caso sería establecer una ruta crítica de los objetivos de desarrollo sostenible. Y dos, también una creencia, o sea, creer que la metodología es útil. Y aquí es un tema que es un poco cuestión de fe. Obviamente, una fe que resulte del raciocinio, ¿no? Del análisis de lo que cada quien puede hacer. En el caso, recuerdo, comenzamos unas 20 personas, ¿no, Enrique? Hace 2 años en un taller, discutiendo la causalidad de un objetivo o un problema con el otro. Recuerdo uno, por ejemplo, la informalidad te genera precariedad de empleo o la precariedad de empleo te genera informalidad. Entonces, 20 personas discutiendo ese tema, primero de simplemente cuál es causa y cuál es efecto, y además tratando, no me acuerdo quién era moderador, creo que el propio Enrique, tratando de, ¿no? Acotar las participaciones, etcétera. Nos tomaba como 1 hora de discusión entre pocas personas muy informadas, muy motivadas en hacer este ejercicio. Y recuerdo que lo que pasa es que quizá comenzamos como con 30, ¿no? Hicimos una matriz de 30 con 30. Y recuerdo que al final terminamos quizá la tercera parte de los que comenzamos, ¿no? Que realmente teníamos el compromiso y la convicción de que era una metodología útil y que además nos iba a dar buenos resultados. Yo sigo pensando, digamos, en ese caso, y lo doy como ejemplo porque es algo muy parecido. Creo que nos sirvió mucho para hacer el programa de comunidad ciudadana. En ese momento veíamos que los problemas eran caudillismo, centralismo, corrupción generalizada, estaban en el primer ámbito meta, es que lo llamas, ¿no, Enrique? Entonces, yo creo que es definitivamente una metodología que ayuda a ordenar objetivos tan variados y tan interrelacionados, ¿no? Que parecen muy diferentes a primera vista uno de otro, pero uno va escarbando y resulta que es imposible separar uno de otro. Y también lo que sabemos, la experiencia creo que nos enseña, es que intentar resolver cada uno como un compartimento estanco, como una variable independiente, simplemente no te lleva a nada. Te lleva a perder recursos, a perder el tiempo y a seguir en las mismas, o peor aún, a retroceder. Entonces, cierro esta parte de mi comentario con el resumen de que
ciertamente la propuesta de Enrique de generar una masa crítica de personas, de actores en la academia, en los policy makers, ¿no? En actores sociales, productivos, etcétera. Es fundamental la masa crítica de gente que tenga la convicción de que hay que avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible y que también tenga la convicción, la fe de que esta metodología, si se la selecciona, vale la pena llevarla adelante porque nos ordena mucho el análisis y nos ordena los esfuerzos y sobre todo, más que ordenarlos, le da eficacia a los esfuerzos que como sociedad en conjunto podemos generar. Entonces, esa masa crítica es fundamental con esos dos elementos de convicción. El otro tema, y sí, lo he aprendido, ¿cuántos candidatos habrán tenido el privilegio de estar 2 años en campaña? ¿No? Entonces, yo creo que ese es inusual, ha sido una experiencia muy rica y veo entre los diferentes actores justamente esa dispersión. Por un lado, y esto lo veo desde la charla con un vecino en la ladera hasta los debates políticos o los debates más, digamos, un poquito más serios en materia de programa económico, por decir algo, con gente más especializada, no hay grandes diferencias en cuanto a diagnósticos. Ni siquiera hay grandes diferencias en cuanto a qué es lo que hay que hacer, que es una consecuencia lógica de diagnósticos. Y tomemos, digamos, la antípoda de lo que era el programa de comunidad ciudadana, y perdón que haga esto, pero creo que vale la pena el ejemplo, ¿no? Con lo del MAS. Yo siempre sentí que nuestro programa con el MAS es sustancialmente diferente en temas fundamentales como la orientación hacia el medio ambiente, como la orientación hacia el extractivismo. Pero digamos, ahora me sorprende, no sé si gratamente, creo que sí, que nuestro presidente electo dice que vamos a sustituir importaciones. Y a veces es un poco ambiguo en sus declaraciones. A veces habla de esta sustitución de importaciones de diésel con los biocombustibles, pero a veces también habla de algo que hemos propuesto a raíz de este análisis y está ratificado en el análisis de Enrique con relación a el hambre y la seguridad alimentaria, el objetivo 2, que está en el cuadrante de objetivos muy influyentes y muy dependientes a la vez. Nosotros como comunidad ciudadana, y sé bien cómo fue el proceso, ¿no? Planteamos un eslabonamiento del sector agrícola con el sector manufacturero industrial, que es fundamentalmente transformador de materia prima agrícola, gente que hace mermeladas o lácteos o embutidos, etcétera, con el sector de servicios y de la economía naranja como una medida de reactivación económica. Lo elaboramos muy bien, se hizo un grupo muy interesante y para sorpresa mía, Arce Catacora está hablando de algo muy parecido con la lógica de sustitución de importaciones, habla de los alimentos, etcétera. Entonces yo creo que hay que aprovechar esas coincidencias programáticas que están, no estoy seguro si decirlo por encima o por debajo o por un lado de la ideología, ¿no? Pero hay ciertas coincidencias. Digamos, aquí yo estoy señalando una que podemos tener una fuerte coincidencia entre lo que está anunciando el nuevo gobierno y lo que nos planteamos como quienes vamos a tener la responsabilidad de la oposición en el nivel nacional, ¿no? Y a partir, digamos, de coincidencias de este tipo en términos de diagnóstico y en términos de propuesta de acción como respuesta a ese diagnóstico, yo creo que si hacemos un ejercicio de establecer esas coincidencias,
no solamente va a ayudar a la promoción y al avance hacia los objetivos que nos planteamos, sino también hacia algo más imperativo, que es la gobernabilidad en un país que está entrando en una fase de tanta división política, étnica, regional, ideológica, un país que está tan dividido, tan asustado un lado del otro, que eso es también lo que he visto en mis 2 años de campaña, mucho miedo de un lado hacia el otro, algunas veces justificado, otras veces es especulativo o peor aún, ¿no? Que discursos malintencionados, digamos, provocan ese miedo. Pero otra vez, haciendo resumen de esta segunda reflexión, yo creo que sería muy efectivo hacer un trabajo sistemático, como algo parecido como el que nos acaba de presentar Enrique, de encontrar las coincidencias de diagnóstico y luego encontrar las coincidencias de propuesta de acción y sistematizar eso y socializar eso y juntarlo de alguna manera en el análisis, en la metodología, con el avance que se quiere hacer hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que esa va a ser la manera más efectiva de generar esa masa crítica que con mucho acierto propone Enrique de personalidades, y no dejo de quitar las comillas. Yo creo que personalidades es más bien de gente comprometida y que no solamente tiene el compromiso, sino tiene alguna posibilidad de incidencia, digamos, en los procesos, ya sea desde la academia, desde sectores gremiales, desde sectores políticos, de policy makers, etcétera. Esa masa crítica sería una buena manera de hacer confluir estas cosas y sería un gran aporte también a la gobernabilidad que necesita el país y la generación de una visión compartida de cómo avanzamos hacia adelante, porque creo que todos coincidimos que Bolivia en este momento está muy, muy peligrosamente fraccionada. Y obviamente tratar de esa manera también minimizar que las decisiones se sigan tomando, como ha sido casi siempre en la historia de nuestro país. En mi caso voy a decir que se ha exacerbado en la última década o más, pero de tomar decisiones con lógica política de acrecentamiento de poder, etcétera. Y en esto hay que decir que, y aquí un breve corte comercial y con esto cierro, creo que uno de los motivos que explica lo que ha pasado en las elecciones el domingo, que creo que ha sido sorpresa para propios y extraños, y es que el gobierno de transición no fue en nada diferente a lo que criticábamos del anterior gobierno. Entonces me imagino que la gente dijo, bueno, más vale malo conocido que seguir en las mismas. Entonces con el otro no nos iba tan mal, sigamos en esa es mi interpretación, ¿no? Y con eso cierro, y obviamente muy, muy dispuesto a seguir conversando con ustedes, y muy honrado, Lique, de que me hayas invitado a hacer este comentario. No, gracias, más bien, Miguel. Sí, ¿hay alguien más que quiera comentar? También podemos subir tenemos unos pocos participantes. Pueden decir en el Q&A si quieren que les suba para comentar. Charlie, ¿tú quieres comentar algo? Sí, quiero agradecer mucho a Enrique y a Miguel por una presentación realmente importante. Importante para poder ver cómo debemos actuar con el próximo gobierno y con la próxima Cámara de Diputados y Senadores. Es muy importante que Miguel esté ahí. O sea que esto nos da una idea. Yo agradezco muchísimo. Estoy aprendiendo muchísimo y veo que estas fórmulas
Y eso de encontrar coincidencias de diagnóstico y propuestas es sumamente importante para ver cómo vamos a atacar los problemas. Gracias. Ok, gracias. Y Kathleen también ha pedido la palabra. Si puedes hacer unmute y poner cámara mejor. Hola, buenas tardes. Hola. Si Está un puedes. poco bajo, es medio raro. Bueno, ¿está al 100% ahora o estará mi micrófono quizás? ¿Me escuchan pero o no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Sí. Hola Enrique, mucho gusto de tanto tiempo. Me ha encantado esta idea de traducir la visión ODS en lenguaje ajayu y ojalá sería en verbo activo y no subjuntivo, ¿verdad? Porque cuando se dice hay que hacer, se tiene que, se tiene, entonces no se identifica adecuadamente al sujeto de la acción. Y creo que justamente eso es lo más importante cuando se tienen objetivos de este tipo. Sin embargo, creo que el trabajo, así como lo presentas, es muy interesante, es muy, digamos, ordenado, pero choca un poco con el concepto mismo de lo que son los ODS, ¿no? Es un enfoque sobre todo holístico, de que indica que realmente todos los objetivos tienen que ser tratados desde diferentes, o sea, con un enfoque así, global. Ahora, claro, eso no se puede hacer, lógicamente, pero sí se lo tendría que hacer desde la perspectiva del desarrollo. Cuando empiezas a hablar sectorialmente, por ejemplo, yo trabajo en educación, entonces eliges el ODS que realmente es más importante para el tema que estás usando, ¿no? Entonces, digamos, esa es la forma de cómo se está enfocando el trabajo dentro de este marco, digamos, amplio en lo que son los proyectos. Y bueno, estoy hablando un poquito como estoy trabajando ahorita en Colombia, evaluando un proyecto, y justamente es eso lo que se exige, ¿no? ¿A qué ODS te estás refiriendo cuando formulas un proyecto o cuando formulas un programa? Entonces, en mi caso, o en este caso, por ejemplo, es básicamente al ODS que tiene relación con la paz. Bueno, y la tercera cosa cortita que quiero decir es, no estoy para nada de acuerdo con que la educación tenga una situación, digamos, subordinada a los diferentes enfoques, porque yo creo que realmente el sector que mayor efecto multiplicador tiene es el sector de educación. ¿No? Estamos cansados de genios que nos vayan a dar charlas, de ONGs que vayan ahí a decir algunas cosas desde su perspectiva. Justamente lo que se necesita es trabajar desde educación. Y aquí quiero decir dos cositas. La primera es, yo una vez participé en un encuentro indígena hace varios años, justamente en esto del diálogo social que se llevó a cabo el 2004 más o menos, y los indígenas decían, sabemos nuestros derechos, sabemos lo que es la participación popular y todo lo demás, porque está dentro del contenido educativo, ¿no? Entonces, eso era, digamos, muy importante y ha logrado que esto tenga un efecto multiplicador. Dos, los niños, los jóvenes, los universitarios, etcétera, son el motor que está conectado a la familia, son el motor que está conectado a toda la sociedad. Y si tú ves, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Europa, ¿quién está haciendo todos estos cambios que aún son insuficientes para parar la crisis climática? Pero de todas maneras está partiendo de Fridays for Future, un movimiento de jóvenes que ha empezado a hacer activismo político y que está influyendo en sus padres, en que estos padres elijan con su voto la propuesta que tenga un enfoque medioambiental.
Porque vos como padre, cuando ves sufrir a tu hijo de que el mundo se va a acabar mañana, ya te conviertes inmediatamente en vegetariano, ya tomas un montón de medidas y sobre todo calificas tu voto político en función de ese tipo, digamos, de requerimientos que tienes para tus hijos, ¿no? Entonces, creo yo que lo más importante sería justamente entrar a ese nivel. Es un poco difícil, ¿no? Porque ahora seguramente vamos a seguir con los libros educativos Evito, que son los que han hecho tanto daño a esta sociedad en los últimos años y los que no se discuten además en ninguna plataforma y qué sé yo, cuál es el contenido que están recibiendo los niños, ¿no? Y ya hay Evito 1, Evito 2 y todos los libros de texto. Tanto se criticó al alma de niño para caer digamos, en textos todavía más, digamos, dirigidos, ¿no? En cuanto a... Entonces, simplemente, bueno, tú conoces, yo trabajo en educación y creo que realmente dentro de esa priorización que se ha hecho, educación es el pilar fundamental, pero no enfocado solamente como un tema productivo, porque generalmente así se ha enfocado educación, ¿no? Educación para la producción, para el empleo, para el desarrollo y todo lo demás. En este caso es educación, además, para entender los problemas sociales en la magnitud y actuar como un efecto o como un motor multiplicador desde justamente los contenidos que se impartan en todas las universidades, en todos los niveles educativos. Me parece una verdadera vergüenza que San Andrés no tenga, por ejemplo, una maestría en economía ambiental. No, o sea, es inaudito que estemos con esos temas, que estemos con esto y las universidades, por ejemplo, no reaccionan. Es inaudito que el CIDES no tenga una maestría en medio ambiente. Es inaudito Bueno, que la gente... gracias, Kathleen. Bueno, disculpen. Kathleen, gracias. Pero creo que el análisis de Enrique también puso educación como la base, como realmente muy influente en todo, ¿no, Enrique? Sí, absolutamente. De hecho, cuando te digo, a ver, coincido plenamente con todo lo que dice Kathleen, pero, a ver, tenemos problemas a resolver para las próximas generaciones, pero tenemos problemas para resolver mañana, hoy día. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder establecer en el ámbito educativo, por ejemplo, qué conviene hacer hoy. Pensando en futuro, pero qué conviene hacer hoy. Ocasionalmente me invitan a alguna maestría, a algún doctorado, pero el nivel de gente que estamos recibiendo a esos niveles es una lágrima. Es gente que no tiene capacidad autónoma de pensamiento. Te pueden repetir todo lo que ha dicho quien sea, ¿no es cierto? Cualquiera de los autores somos capísimos en repetir opiniones de otros, pero no tenemos opinión propia. Y entonces hoy día es muy difícil pretender, por ejemplo, porque está de moda saltar a las nuevas tecnologías de la información, en fin, a todo lo que sabemos que está de moda, si está claro que en nuestro país un 70-80% de los que salen de los colegios y de las universidades no están capaces de utilizar eso para beneficio de la sociedad. No tienen los valores que les permitan realmente aplicar eso para beneficio de la sociedad. Entonces, la política pública, si bien la educación es fundamental, la capacidad de entenderla, ¿no es cierto?, es importantísimo. De hecho, ¿qué decidamos hacer en términos económicos? Va a tener un impacto medioambiental, etcétera. Y toda esa dinámica que vayamos a poner por necesidades de hambre, o va a influir positiva o negativamente en la orientación de la educación. Y entonces tenemos que estar claros que lo que vayamos a hacer en ámbitos diferentes al tema educativo propiamente, van a determinar, por ejemplo, áreas donde puede haber negocios fáciles, ¿no es cierto? Y vamos a alentar el homus económicos en el sentido más capitalista para hacer mucho más daño a la sociedad. Podemos tomar largo tiempo en esto, pero un solo comentario a lo que decía Miguel. Este tema de generar masas críticas, creo que es importante verlo en este momento y con este gobierno desde la perspectiva de los gobiernos subnacionales.
Hoy tenemos un tema autonómico, por ejemplo, que está muy mal diseñado desde la Constitución, las competencias autonómicas y todo lo demás. Entonces, el tener la película clara de cómo manejar sectores como el turismo de manera integral, holística, dentro de este enfoque, podría ser un medio tremendamente útil para, desde lo chiquito, desde lo local, influir en decisiones grandes que tú ya en el Parlamento puedas pelear con tus amigos para hacer aprobar, ¿no? Pero creo que tener esta concepción desde lo local, esta mirada holística, puede ser muy útil para orientar la toma de decisiones a nivel global. Gracias. Osvaldo Nina también había pedido la palabra. Adelante. Gracias, Luqui. Bueno, yo un poco quería justamente reflexionar lo que dijo, digamos, Enrique en lo último, ¿no? Cuando nos preguntamos quién va a hacer, los que tienen que hacer son los municipios. En todo nivel, o sea, yo creo que, digamos, en este momento el desafío es empoderar, digamos, a esos actores locales, y ellos son los que van a tener que lograr, digamos, las 17, digamos, ODS para Bolivia. No hay, digamos, un gobierno central puede colaborar, puede cooperar, puede dar asistencia técnica, asistencia, no sé, logística, pero los actores en este momento son los municipios. Entonces yo creo que cualquier estrategia, digamos, para poder mejorar o alcanzar los ODS tiene que ver entre los municipios. Y ahora es el momento justo, digamos, en el actual gobierno o con el siguiente gobierno de hacer esas propuestas, ¿no? Empoderar a la FAMS, también dar una visión más bien más municipal, por ejemplo, a lo que son las fundaciones que están apoyando, como ser el Atlas Municipal, porque de ahí realmente van a ser, digamos, las soluciones. Ahí nos van a dar cuenta justamente de nuestra realidad. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir, por ejemplo, a Chocalla o han ido a Palca. Han visto que a media hora, digamos, de la ciudad de La Paz, los municipios son una pena, es un desastre. La basura, el manejo, digamos, de residuos sólidos es un desastre, ¿no? Ir nomás, digamos, de La Paz a Cochabamba y pasar todos los municipios, tanto de La Paz, Oruro y Cochabamba, te muestra que justamente no estamos haciendo nada de una visión local. No estamos haciendo nada. Entonces, si no colocamos los esfuerzos para poder empoderar a estos gobiernos locales, yo creo que los objetivos no se van a lograr ni en 50 años. Ya estamos aquí 50 años desde la participación popular queriendo lograr, digamos, que ellos decidan. Bueno, hemos logrado algo, pero nos falta mucho. Y yo creo que es el momento, digamos, que la fundación justamente y el SDSN salga con eso, ¿no? Que se busque, debemos hacer, digamos, hay la información. Yo estuve en la línea casi unos 15 días y yo le decía a la Luqui, ¿no? La Luqui tiene mejor información sobre municipios que el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, Luqui, yo decía, ¿por qué no copian a la Luqui y les prestan la información y hacen justamente un atlas, digamos, o información a nivel municipal, pero pues producto, digamos, del sector privado, ¿no? Entonces, esa alianza privado-público es muy importante. Apoyar a la FAN es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, tenemos tanta información y ellos no... ¿Decir algo, Charlie? Sí, indicar que Enrique ha estado avanzando sobre los gobiernos locales y nos damos cuenta que es importantísimo hacer este esfuerzo a través de los gobiernos locales. Sí, bueno, lo que yo tengo en mente es justamente usar la información que ya hemos recopilado, pero que está muy aislado, ¿no? Porque es municipio por municipio y ODS por ODS. Y la realidad no está así, ¿no? Pero lo que yo quería era ver si sería posible usar el Atlas, la información del Atlas como punto de partida, pero usar estas relaciones que Enrique ha como estimado para hacer una herramienta de simulación más o menos para cada uno de los municipios. Va a ser como si escoge una herramienta interactiva, ¿no? Que donde sale, en principio,
cómo está en cada ODS y después ellos pueden como experimentar en subir y bajar, bueno, subir, espero, algunos y sale como cuánto va a costar esto y cómo va a influenciar en los otros, ¿no? Porque algunos no pueden subir, porque como Enrique ha mostrado, son resultados de lo que haces en los otros. Y quería preguntar a Enrique y Miguel, tal vez, si piensan que es técnicamente posible hacer una herramienta así con las relaciones e incluye los costos también, ¿no? Porque a mí me da mucha pena que 339 municipios tienen que cada uno hacer este análisis y los costos y todo. Si realmente se podía por lo menos generar como una base común que podían usar, especialmente bueno, para La Paz, Santa Cruz, Tarija, tal vez ellos no necesitan porque tienen la información, pero más o menos el resto no tiene mucha información. Si se podía hacer una herramienta así que sería útil para los gobiernos municipales para hacer sus planes de 5 años que pronto van a tener que hacer. A ver, bueno, primero Osvaldo, qué gusto de verte ¿Entienden? de tanto tiempo, una alegría. Mira, en principio, el problema de fondo que tenemos en el país es que los municipios en general, incluso los del eje central, no tienen realmente la institucionalidad suficiente para hacerlo, ¿no? Y además hay un montón de temitas que son una serie de obstáculos, es decir, su capacidad de decisión propia en políticas en el ámbito económico, por ejemplo, son tremendamente reducidas. En el tema de empleo, sin ir muy lejos, cuando tú ves en las competencias autonómicas, el Estado central tiene la autoridad de todas las políticas sobre empleo, laborales, etcétera, etcétera. Cuando bajas al departamento, lo que tienes en ese ámbito es básicamente la generación de empleo, pero en la construcción de escuelas, de hospitales, o sea, como parte de infraestructura física nomás. Y lo mismo en los municipios, ¿no? Entonces, el tema del contrabando, por ejemplo. El tema del contrabando es una competencia privativa, el control del contrabando, una competencia privativa del nivel central, ni siquiera exclusiva, privativa. Y entonces, cuando quieres que una comunidad de alguna manera marque la raya de su territorio para utilizarlo como mercado para su producción local, tiene que pedir permiso o tiene que esperar a que el gobierno central haga el control de ese tipo, ¿no? Entonces, en la medida que no ordenemos primero ciertas líneas de prioridad que nos permitan ir pensando en acciones conjuntas, yo lo veo posible, el instrumento que tú dices, pero muy poco útil. Habría que agarrar, por ejemplo, un sector, digamos, turismo, y ahí imaginarnos la región del altiplano norte paceño, Sorata, todo esto, ¿no? Y junto con la gobernación y los municipios, tener una especie de fondo compartido que permita enfrentar proyectos de turismo, pero de manera integrada. Un proyecto de turismo en Sorata, pero que también beneficie a Chacachi, a todos los que pasan por ahí, ¿no? Entonces, tener miradas que no pretendan solucionar los temas a nivel estrictamente local, sino que sean parte de un esfuerzo donde compartamos recursos y hagamos más posible, de alguna manera, el encontrar soluciones a gobiernos municipales con una institucionalidad tan tremendamente débil, ¿no? Hay que pensar, pero parte de la reflexión que se podría hacer con este grupo grande, o este grupo, digamos, de pensadores, es precisamente bajo qué sectores, para diferentes regiones, qué sectores habría que tratar de impulsar inicialmente, qué tipo de condiciones hay que hacer y cómo retroalimentar a nivel central los cambios necesarios en las políticas, fundamentalmente en el tema autonómico, ¿no? Entonces, es complejo, pero creo que alguien necesita reflexionarlo con esa visión integral y sectorial al mismo tiempo, combinando un poco las dimensiones. En esa línea, yo sé que la alcaldía de La Paz, en su parte de planificación, ha incorporado este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, por un lado. Me imagino que ya son parte del network. Y por otro lado, hay un esfuerzo muy, muy serio, muy sistemático, de promover la agenda de metropolización
que encabeza Fabián Yaksic. No sé si él es miembro también del network. Okay. Podremos comenzar por ahí porque Fabián ha estado haciendo ya desde hace 2, 3 años o más desde la gobernación con una metodología, digamos, muy ordenada, muy sistemática. Siempre digo, las metodologías a veces son un poco cuestión de fe, ¿no? Nunca es ni la única forma y posiblemente siempre es perfectible, pero es bueno creer en una y seguirla sistemáticamente. Entonces, me parece también un buen punto de agarrar la punta del ovillo, como quien dice, de cómo comenzar a impulsar estos temas y masa crítica. Con el tema de metropolización, ya estás aglutinando a 8 municipios de la zona metropolitana de La Paz. La Paz, El Alto, Palca, Mecapaca, Achocalla, Viacha, Laja, no sé si estoy olvidando de alguno, Gobernación, etcétera, y digamos, me parece que es un buen elemento y un elemento práctico para comenzar a aglutinar estos actores que puedan conformar una masa crítica en esta región del país y hacer lo propio en otras y a través de organizaciones, como bien decía Osvaldo, como la FAM, etcétera. Creo que es bien importante ir generando esa masa crítica. Y lo que habría que reflexionar es, si es muy grande, pierde coordinación. Si es muy chica, no alcanza el nivel de masa crítica, ¿no? Entonces, creo que son aspectos de diseño que hay que pensar. Y con relación a tu pregunta, si se puede modelar, si se puede hacer una herramienta que simule. Yo recuerdo hace unos años, de hecho alguien ya lo había pensado, Lee, que las buenas ideas, el test de si la idea es buena o no, es que alguien ya la ha pensado posiblemente, ¿no? Hace unos años había un juego de computadora que tú jugabas a ser alcalde. Y entonces ibas promoviendo una serie de temas muy parecidas a las lógicas de los ODS, ¿no? Y entonces, ¿dónde ponías tú más presupuesto y cómo hacías? Y entonces te iba generando ciertos indicadores, ¿no? De mejora del municipio, que si llegabas a una ponderación con una calificación mínima, entonces lograbas la reelección. Y como todo político que es un alcalde quiere una reelección, era un juego interesante y lo pongo a colación porque la idea de simular de una manera, digamos, si tú generas esta interdependencia, para empezar, tienes que definir y decidir, más que todo, creer, digamos, en la ruta que nos puede plantear Enrique con su metodología y tomarla como válida por parte de esta masa crítica. Ok, y eso es un tema de convención, de que todos deciden, ok, lo hacemos, le hacemos los ajustes y decimos, ya, esta va a ser nuestra ruta crítica. Y yo creo que establecido eso, tengo la impresión, Enrique, aquí es la mente científica y el experto en la metodología, pero tengo la impresión de que sí se podría hacer con los coeficientes de incidencia, con los coeficientes de dependencia. Creo que se podría trabajar la idea de hacer una simulación en función a cuánto inviertes en qué. Y suponiendo un nivel de eficiencia y vas así armando parámetros, ¿no? Que te puede llevar a uno de ese tipo de simulaciones, ¿no? Sí, no, justamente creo que estás pensando en mi juego Sin Pachamama, ¿no? Donde se simulaba un municipio y tenías que implementar políticas, tenías así Sí. políticas que podías cambiar para mejorar el bienestar humano y reducir la deforestación. Pucha, pero yo tenía un equipo de modeladores para El tuyo no lo desarrollar. conozco, ya es el segundo juego del que tengo Sí. referencia.
Sí, no, Osvaldo está era muy pidiendo la bueno, palabra. pero nos tardó 4 años hacerlo también. No debe ser fácil. Yo quería complementar algo que han dicho ustedes de la simulación y un poco, digamos, el trabajo en conjunto, ¿no? Puede ser un poco de marketing y un poco de publicidad, ¿no? La siguiente, digamos, presentación, taller, es lo que es cooperación intermunicipal, ¿no? Siempre nos pensamos, digamos, únicamente en el municipio, ¿no? Que va a hacer toda la tarea. Pero hay problemas comunes, por ejemplo, la basura, ¿no? El problema que es común para Chocalla, para la Ciudad del Alto y para La Paz. Pero no hemos buscado una solución conjunta, ¿no? Y eso depende justamente por las regiones metropolitanas, ¿no? Y eso hay que replicar, digamos, no únicamente, digamos, en las regiones ciudades capital, lo tenemos que replicar también, digamos, en otras regiones, ¿no? Villamont, por ejemplo, con la cooperación del COSUDE, creo que está haciendo un trabajo justamente de hacer, digamos, esta recolección de basura, pero en los municipios vecinos que existen, digamos, en esa región. Entonces, eso también no tenemos que olvidarnos, porque nosotros tenemos esa mentalidad, tal vez sea por la visión o la enseñanza, ¿no? De que el individuo va a maximizar, pero ahora tenemos que cooperar, ¿no? La cooperación nos va a generar un bien mejor, digamos, una situación mejor, por ejemplo. Especialmente cuando tenemos, digamos, no tenemos capacidades económicas, no tenemos capacidades institucionales, no tenemos capacidad técnica. Entonces, la colaboración entre municipios puede lograr, digamos, a crear empresas, digamos, o cooperativas intermunicipales para la solución justamente de qué, digamos, de los residuos sólidos, la solución, por ejemplo, de lo que son las redes viales. O sea, hay maneras diferentes, ¿no? Por eso yo, la siguiente, no sé si va a ser la siguiente semana o la subsiguiente, voy a hablar justamente de que hay estrategias de cooperación intermunicipal que justamente nos puede colaborar, digamos, a poder otorgar servicios públicos, digamos, a la población, pero participando, digamos, no únicamente un municipio, participando 5, 6, 7 municipios y que van a generar, por economías de escala, menor costo y, digamos, mayor cobertura, ¿no? Poco, así que, por favor, estoy invitado desde ahora para que puedan participar en este taller sobre cooperación intermunicipal. Bueno, gracias. Gracias. Muy Bueno, importante. sí, yo creo que tal vez es un buen punto en que terminar. Si no hay nadie más que quiera decir algo urgente, yo creo que podemos dejarlo por cerrado esto, agradeciendo un montón a todos los participantes y sus comentarios y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Y Yo aprovecho de bien saludarles a todos. Gracias. Un gusto de gracias. verlos, especialmente un saludo, Charlie, después de muchos años te estoy viendo. Pues, muchos años, muchas gracias. Muchas gracias a Adiós. todos ustedes. Chao, chao a todos, Muy gracias. importante.